¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, 1 de mayo, Día del Trabajador. Entonces, es necesario, es oportuno preguntarse en la Argentina qué está pasando con el empleo. Y este año el desempleo va a rodar el 7%, un desempleo alto. O sea, Milei logra superávit fiscal, bajar la inflación, pero este tema lo tiene pendiente y lo tiene que tener en cuenta porque lo sufre parte de su electorado, que los jóvenes de 30 para abajo y del interior. O sea que es un tema pendiente. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la semana pasada? Osvaldo Jaldo, Roxana Chala y Germán Alfaro. Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno a Guillermo Francos, que es el ministro del Interior. Es el que le abre la puerta a Jaldo en la Casa Rosada y también a los gobernadores dialoguistas, porque es Franco, junto a otro funcionario, los encargados de negociar las condiciones en que los gobernadores le van a dar la orden o van a consensuar con sus diputados para apoyar las leyes. Vieron que salió ahora la ley Bases. Bueno, antes estuvo Franco y los gobernadores conversando y negociando. Fue un acto en el Salón Blanco, fue un acto corto, intenso, emotivo, con un Salón Blanco lleno, donde Jaldo demostró, porque es el dirigente político con mayor experiencia en el poder hoy en Tucumán, que nadie le tiene que explicar sobre lo que son los códigos políticos, que son las reglas de juego que hacen a una actividad, en este caso la política. ¿Y por qué digo que no lo tiene, se lo tiene que explicar nadie? Porque Jaldo lo atendió como si fueran los dos del mismo partido. Fue un acto propio de un gobernador que recibe a un funcionario que pertenece a su propio partido. Y el análisis que hay que hacer es necesario es por qué Jaldo tiene esta actitud. Ya lo habíamos dicho en otros programas y es necesario abundar un poco en esto. Jaldo, cuando lo escuchó a Milei, lo vio venir. Muchos creyeron que Milei tenía un discurso exagerado porque estaba en campaña. Con esto del teorema de Baglini, cuando un candidato está lejos del poder, puede prometer cualquier cosa. Cuando está cerca del poder, lo tiene que ejercer, cambia su discurso. Jaldo no se ató en su análisis al teorema de Baglini y se dio cuenta que Milei venía con un recorte de gastos brutal sobre todas las provincias. Eso se llama pragmatismo. Jaldo está probado en pragmatismo. El pragmatismo es una filosofía del siglo XIX que establece que las acciones son más importantes que las ideas. Que las ideas son parte de las acciones, pero siempre y cuando lleven a un resultado lógico. Y los pragmáticos dicen, miren, las ideas y las teorías nacieron de los actos. Después que experimentamos, creamos las teorías. Entonces, en definitiva, el pragmático es el que busca un próspero y exitoso resultado. Y eso hizo Osvaldo Jaldo. Esa es una imagen, la que vimos. Hay una imagen que no vimos. ¿A todo el peronismo le gusta este comportamiento de Jaldo? Seguramente que no. Pero como Jaldo es pragmático, dice, yo hoy no puedo discutir otra cosa que sostener la paz social. Y en Tucumán la paz social se sostiene cuando el Estado paga los sueldos al día. Después, Jaldo se fue a un foro organizado por la Federación por Federalismo y Libertad. Un foro propio de los liberales. Era impensado un gobernador peronista en un foro así. Jaldo estuvo ahí y fue bien recibido. Y ahí estuvieron otros funcionarios. Ese es el otro dato, porque quedaron conformes con la presencia del gobernador. Repito, un escenario que uno lo veía adverso a aquel que es peronista. En ese foro estuvo Franco y estuvo Esper. Los dos
que son dos espadas del gobierno, uno como funcionario y el otro como presidente de la Comisión de Hacienda de Diputados, explicaron lo que pasó en estos 2 días anteriores, el lunes y martes, que se aprobó la ley bases, con pequeñas reformas, pero ellos ya tenían la certeza porque contaron en ese foro que las negociaciones habían sido exitosas y que se habían planteado de una forma más inteligente que la vez anterior cuando fracasaron. También estuvo Nicolás Dujovne, que fue ministro de Macri, que vino a explicar en el foro cómo salir del problema previsional. Ustedes saben que en la Argentina se necesitan 4 trabajadores por cada jubilado. Sin embargo, tenemos 1,7, estamos lejísimos. Entonces hay que crear empleo. Para crear empleo hay que crear condiciones. Bueno, Dujovne trató de explicar no esto. Él partió por otra teoría, incluso dejó entrever que él cree que hay que estirar la edad de jubilación, que hay que postergarla. En definitiva, en realidad Dujovne no llamó mucho la atención porque es el ministro de un gobierno fracasado. A Macri lo eligieron y a Dujovne lo eligió Macri cuando la sociedad le dio la oportunidad de alejarlos del kirchnerismo. No pudieron, por eso vino Milei, pero fracasaron porque ellos fueron elegidos para alejar a la sociedad del kirchnerismo y sin embargo lo volvieron a hacer entrar. En realidad, en vez de ser la puerta de salida del kirchnerismo, fueron la puerta giratoria. Lo hicieron salir por un lado y entró por el otro. Por eso Cristina Kirchner volvió al poder. También estuvo Alfonso Prat Gay, quien tuvo el coraje de decir, miren, lo que está haciendo Milei está bien, pero tiene algunos semáforos que están en amarillo y que les tiene que prestar atención. Y que este superávit fiscal como está, es difícil sostenerlo porque se le debe a todo el mundo. Y se licuó los salarios y las jubilaciones. Estuvo Jacobo Cohen Imach, que es el vicepresidente de Mercado Libre, que contó lo que se viene. Bueno, les doy una primicia, ahora lo van a ver en todos los medios. Mercado Libre alquiló un galpón de grandes dimensiones en Banda del Río Salí. ¿Saben por qué? Porque ahí van a concentrar todo lo que van a distribuir en la región. Ese galpón antes lo alquilaba la gente que quería poner bolsas de azúcar. Bien, las guarranteras, o sea, tenía ese destino. Fíjense lo que está pasando en una provincia azucarera. Ese espacio físico ahora lo tiene Mercado Libre para distribuir. Este es el mundo que se viene, la compra por internet. Estuvo la representante de Taiwán, de la embajada, que nos dejó estupefactos. Taiwán tiene 37.000 kilómetros cuadrados, o sea, 12.000 kilómetros cuadrados más que Tucumán. Es de quien depende el 90% de la producción de superconductores de alta calidad, de alta precisión. O sea que si a Taiwán le pasa algo, golpea toda la industria electrónica del mundo. También estuvo García Moritán, que todavía me pregunto por qué se lo invita. Como un emprendedor me parece que si no estuviera casado con Pampita no iría García Moritán. Y estuvo Carlos Pañi. Es el periodista más claro de la Argentina, el analista más filoso que tienen los medios de comunicación, tiene su beta de historiador y también contó lo que se viene políticamente. Fue un placer escuchar a Carlos Pañi. Bueno, la otra protagonista de la semana fue Roxana Chala, que en 180 días rehabilitó la asistencia pública. ¿Y por qué dije que también era Germán Alfaro el protagonista? Por la negativa, no por la positiva, porque Alfaro cerró la asistencia pública en el 2018. O sea que el intendente de la capital, el quinto municipio, sexto, no sé, a nivel nacional, nos privó a los ciudadanos de la capital tener un centro asistencial en plena pandemia. Injustificable lo de Alfaro, a quien el tema de salud no le interesaba. Chala se puso entre sus objetivos dentro de los 180 días de su gobierno rehabilitarlo y lo logró. Por eso la protagonista de la semana. Después, por supuesto, también hizo una conferencia de prensa contando todos los logros que tuvo. Hoy va a estar una funcionaria de la municipalidad diciendo, para que de alguna manera nos dé un semblante de ese balance que hacen de los primeros 180 días de gestión. Finalmente vamos a hablar sobre los cambios que hubo en el tránsito.
con carriles exclusivos para colectivos. Es un desafío enorme para la capital de Tucumán, porque es un cambio de hábitos y porque además Tucumán salió primera en una encuesta, en un estudio de provincias poco respetuosas de las normas de tránsito y de la higiene. Pero estamos acá hablando de las normas de tránsito. Y acá, esto para terminar, vamos a derribar un mito en el programa porque vamos a hablar del tránsito con un experto. Cuando uno observa a los japoneses, a los ingleses, a los suecos, a los noruegos, que son muy ordenados, hay alguien que se le ocurrió decir lo llevan en los genes. Y cuando analizan el desorden que tenemos nosotros los latinos o los argentinos, decimos, bueno, lo llevamos en los genes. Señores, eso es un mito. Descártenlo, es una mentira. Los japoneses no lo tienen en los genes. Lo tienen en la educación primaria. Ustedes saben que en Japón, de 5 días que tienen los alumnos, hay 2 días que le enseñan cosas que tienen que ver con la vida. Limpieza, higiene, trabajar en equipo, respeto a las normas de tránsito, conducirse en la vía pública, 2 días. Todo lo demás es la enseñanza enciclopédica. Para contarles un dato. O sea, que es mentira que nosotros los genes llevamos el desorden, la falta de limpieza, no. Lo que llevamos es falta de educación y nos resistimos a veces a ser un poco más civilizados. Bueno, estos son los temas de esta noche. Después de los auspicios les propongo que escuchemos a nuestros invitados.